Bien, gente, este video es exclusivo para que nosotros definamos zonas de soportes y resistencias. Bien, entonces, ¿qué son los soportes y resistencias? Son zonas donde el precio son zonas de reversión del precio. Bien, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, voy a trazar lo que aquí hizo el precio. Muy bien, estoy siguiendo la gráfica, lo que hizo el precio. Bien, ¿a qué me refiero con zonas de reversión? Fíjense bien, el precio llegó aquí a este nivel, subió y bajó un poco justo en ese punto, formándome un pico ahí. Bien, y aquí el precio subió nuevamente y miren, hubo otra reversión. Bien, el precio subió y se devolvió teniendo una reversión. Muy bien, y aquí el precio nuevamente subió y bajó justo en ese punto. Bien, ahí subió y tuvo otra reversión. El precio subió y luego bajó. Bien, y de igual manera pasa de manera contraria. Fíjense bien, lo voy a poner de otro color. Y aquí el precio iba bajando. Bien, el precio iba bajando, llegó a este punto y empezó a subir. Hubo una zona de reversión. Bien, entonces las zonas donde el precio sufre una reversión o cambia de dirección son las zonas de soportes y resistencias. Bien, voy a volver a dibujar lo que hizo el precio para explicar lo siguiente. Vamos a definir bien qué son los soportes y resistencias. Vamos a enfocarnos en este caso primeramente a las resistencias. Las resistencias son las reversiones que sufre el precio en la parte de arriba, o son los picos que nos forma el precio en la parte de arriba. Bien, entonces yo voy a comenzar a trazar las resistencias. Una reversión acá arriba, un pico en la parte de arriba, resistencia. Otro pico aquí en la parte de arriba, resistencia. Otro pico acá en la parte de arriba, resistencia. Aquí otro pico en la parte de arriba, resistencia. Aquí otro y aquí otro. Bien, muy bien, eso serían las resistencias. Con ese nombre se le denominan cuando el precio tiene una reversión de arriba hacia abajo. Bien, nos hace un pico en la parte de arriba. Ahora vamos a hablar de los soportes. Los soportes son las reversiones que tiene el precio en la parte de abajo, o son los picos que nos forman en la parte de abajo el precio. Bien, aquí tengo un soporte, aquí tengo otro soporte, aquí tengo otro soporte, uno más acá, otro pico en la parte de abajo, soporte, otro pico en la parte de abajo, soporte, y otro pico en la parte de abajo, soporte. Bien,
Muy bien. Entonces los picos que nos forman en la parte de arriba del precio son las resistencias y los picos en la parte de abajo son los soportes. Pero tienen que estar así de remarcados para poder nosotros trazar soportes y resistencia. La verdad es que no. El precio a todo momento está formando soportes y resistencias. Bien. Entonces, ¿cómo yo voy a identificar una resistencia? Una resistencia se compone de una vela verde y una vela roja. Bien. De una vela verde y una vela roja. Una resistencia. Muy bien. Aquí está otra resistencia. Bien. Hay una vela verde y una vela roja. Bien. Otra resistencia aquí. Vela verde y vela roja. Bien. Fíjense ahora aquí. Vela verde, vela roja, resistencia. Vela verde, vela roja, resistencia. Incluso en estas podemos considerar que son resistencias. En esta que está aquí. Lo voy a trazar un poco mejor. En este de aquí. Bien. La velita roja es pequeña, es mínima, ni tiene cuerpo la vela. Muy bien, pero igual es una resistencia. ¿Por qué? Porque hay una vela verde y una vela roja. Bien. Y en todos lados podemos encontrar resistencias. Fíjense, aquí hay otra, vela verde y vela roja. Aquí hay otra, vela verde, vela roja. Aquí hay otra pegada, vela verde, vela roja. Aquí hay otra. Y aquí hay otra resistencia. Y aquí hay otra resistencia, una vela verde, vela roja. Aquí también hay otra. Y luego está más grande. Y luego aquí otra resistencia. Resistencia. Y resistencia. Bien. El precio a todo momento nos va trazando soportes y resistencias. Bien. Entonces, ¿por qué el precio traza son resistencias en esas zonas? Porque recuerden, las velas de color verde suben y las velas de color rojo bajan. ¿Y qué me formó aquí arriba el precio? ¿Qué me formó aquí arriba? Es un pico. Muy bien, es un pico en la parte de arriba. Es una resistencia. Bien, aquí también. El precio aquí subió un poquito, luego bajó y nos hizo un mini pico ahí. Bien, otra resistencia. Aquí son puras velas verdes, el precio subió y luego hubo una vela roja aquí y el precio bajó. Bien, y nos formó otro pico aquí. Resistencia. Bien. Esta de acá es más clara también. El precio subió aquí. Y luego con esa velita roja bajó, formándonos un pico aquí arriba. Bien. Entonces ahora voy a trazar los soportes. Aquí hay un soporte. ¿Por qué? Porque los soportes se componen de una vela roja y una vela verde. Bien. ¿Por qué el precio se compone de una vela roja y una vela verde? Porque en la vela roja el precio baja
A ver, voy a poner más gruesa la línea. En una vela roja el precio baja y en una vela verde el precio sube. ¿Y qué pasa? El precio nos forma un pico en la parte de abajo, por lo cual es un soporte. Ahí hubo una zona de reversión. Bien. Entonces, aquí pueden ver. Voy a trazarlo mejor así. Aquí pueden ver un soporte. ¿Por qué? Porque es una vela roja y una vela verde. Bien. Las velas rojas bajan. Las velas verdes suben. ¿Y qué tenemos aquí? Una reversión. Muy bien, y se nos forma un pico en la parte de abajo, por lo cual es un soporte. Bien. Y aquí, recuerden, las velas rojas bajan. Aquí hay puras velas rojas. Y luego apareció una vela verde. El precio subió. Hubo una zona de reversión ahí. Bien. Y se nos formó un pico en la parte de abajo. Entonces tenemos un soporte. Bien. Entonces aquí fíjense, aquí el precio bajó con estas velas rojas y con estas dos velitas verdes el precio subió. Aquí, justo aquí, hubo una zona de reversión. Se creó un pico en la parte de abajo, por lo cual es un soporte. Bien. Y aquí de este lado ocurrió lo mismo. Aquí voy a volver a trazarlo. Se creó un soporte. Y luego el precio todavía bajó más abajo con esa vela roja y luego volvió a subir con esta velita verde. Muy bien. Aquí hubo otra zona de reversión. Se me formó un pico ahí en la parte de abajo, por lo cual es un soporte. Bien. Y como ya tenemos claros que las velas verdes suben y las velas rojas bajan, voy a trazar más exacto toda la gráfica lo que hizo el precio. Bien. Vela verde sube, velas rojas bajan, vela verde sube, velas rojas bajan, verde sube, una pequeña vela roja, vela verde, velas rojas, velas verde, roja, varias verdes seguidas, rojas, una pequeña vela verde ahí, una roja, varias velas verdes suben, la roja bajan, verde, varias rojas bajan, verdes aquí, una pequeña roja, sigue subiendo, otra pequeña roja, el precio sigue subiendo y luego el precio baja, lo sube un poco, baja, sube, bajó hasta acá el precio, subió un poco, bajó, subió un poco, bajó, sube, baja, vuelve a subir y vuelve a bajar. Y aquí sube otra vez con esta vela verde grande. Ya hasta ahí voy a quedar. Muy bien, ven cómo se está formando la gráfica, ven cómo aparenta ser como unas montañas ahí y nos forma muchos picos siguiendo el precio. Bien, entonces estamos claros que esos piquitos que se van formando en la parte de arriba o esas reversiones que suceden en la parte de arriba son resistencias. Bien, resistencias en todas partes, resistencia, resistencia,
resistencia, resistencias, resistencias. Muy bien, el precio así se está moviendo, creando soportes y resistencia. El precio se mueve creando zonas de reversiones. Bien. Y pues para que quede claro, pues también vamos a trazar los soportes. Piquitos aquí en la parte de abajo se forman, son los soportes o las reversiones que se forman en la parte de abajo. Bien. Soportes, soportes, soportes y el precio también. En todos lados va formando soportes. Bien. Ahora ya vamos a dejar de rayonear la pantalla. Vamos a trazar con las herramientas de IQ Option soportes y resistencias. Muy bien. Ya que sabemos ahora sí cómo identificar los soportes y resistencias, pues aquí voy a poner mi línea. Muy bien. Una resistencia ahí. Y ahí trazo la línea. Y estamos viendo que justo esta velita verde de ahí, justo esa vela verde de ahí, tiene una larga mechita en la parte de arriba. Bien. Entonces, justo donde termina su mecha, nosotros vamos a poner otra línea. Acá arriba. Bien. Entonces, el espacio entre esas dos líneas es mi zona de resistencia. Bien. Las resistencias, los soportes y resistencias no se definen con una sola línea que nosotros trazamos. Se definen por una zona. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Si el precio rebotó una vez ahí, en esta zona, si hubo una zona de reversión si hubo una zona de reversión en esa zona, entonces tenemos probabilidades de que el precio vuelva a tener otra reversión en esa zona. Muy bien, para eso son los soportes y resistencias. Nosotros los trazamos porque son nuestras zonas de oportunidad, donde podemos identificar o predecir que el precio va a tener una reversión. Y nosotros justo en esas zonas de soportes y resistencias, nosotros vamos a estar tomando entradas en el trading. Bien. Por eso son importantes los soportes y resistencias. Y es importante que sepamos trazarlos, porque justo ahí nosotros vamos a ver oportunidades. Bien. Son zonas donde el precio puede hacer una reversión. Bien. Ahora vamos a trazar un soporte. Bien. Voy a poner la línea aquí abajo. Es un soporte. Bien. Un soporte ahí. Bien. Y estamos viendo que tiene esta vela una larga mecha esa vela. Bien. Entonces también nosotros justo al final de esa mecha trazamos otra línea. Bien. Y el espacio entre esas dos líneas es mi zona de soporte. Es mi zona de soporte o mi zona de reversión. Y es importante que la tracemos porque cuando el precio vuelva a llegar a esa zona, es muy probable que nuevamente haga una reversión en esa zona. Bien. ¿Y qué pasa si el soporte o la resistencia no tiene mechas? Bien, vamos a poner el ejemplo como el caso de aquí. Esta resistencia de acá no tiene mechas. Muy bien. Entonces, como no tiene mechas, esa línea será la única línea de resistencia.
Bien, ya no tenemos una zona, tenemos una línea nada más. Bien. Si el precio no tiene, si las velas que conforman el soporte o la resistencia no tienen mechas, entonces nosotros simplemente trazamos una sola línea. Bien. ¿Y cómo voy a saber yo dónde poner mi línea a la hora de trazar soportes y resistencias? Pues es muy fácil, justo donde termina el cuerpo de la vela. Bien, ¿a qué me refiero con eso? Voy a hacer un acercamiento. Miren. Bien, ¿dónde estoy poniendo la línea yo? Justo donde topa el cuerpo aquí de las velas. Bien, no lo puedo poner más abajo. Es totalmente incorrecto hacer esto, poner la línea donde esté atravesando las velas. Bien, tiene que ser justo en la punta, en la parte de arriba donde termina el cuerpo. Y si la resistencia tiene una mecha en una de sus velas, poner otra línea en su mecha más alta. Bien, y así definimos nuestra zona de resistencia. Igual con el soporte, voy a hacer un acercamiento. Aquí tenemos el soporte. Bien. El soporte porque es una vela roja, perdón, y una vela verde. Bien. Entonces, ¿yo dónde voy a poner la línea? Justo aquí, justo en la punta de abajo, donde terminan el cuerpo de esas velas. Bien. Y como ese soporte tiene mecha, yo voy a poner otra línea justo al final de su mecha más larga. Bien. Y ahí defino mi zona de soporte. Y así se trabaja con todos los soportes y resistencia. De esa manera trazamos la línea o definimos una línea. Bien. Voy a enfocarme en esta resistencia de aquí, pequeña. Bien. ¿Por qué es una resistencia? Porque hay una vela verde y una vela roja. Entonces, ¿yo dónde voy a trazar mi línea? Justo aquí. La velita verde tiene una pequeña mecha en la parte de arriba, tiene una pequeña mechita, entonces en su punto más alto de esa mecha voy a poner otra línea. Y el espacio entre esas dos líneas es mi zona de resistencia. Bien. Entonces ahora me voy a enfocar en el soporte de aquí. ¿Por qué es un soporte? Porque lo compone una vela roja y una vela verde. Y tanto la vela roja como la vela verde tienen mechitas. Bien. Entonces justo en la mecha más alta voy a poner otra línea. Y el espacio entre esas dos líneas es mi zona de soporte. Y así lo vamos haciendo con todos los soportes y resistencias que se nos vayan presentando. No importa qué tan mini se vean los soportes y resistencias. Por ejemplo aquí, una resistencia. Justo acá. El precio apenas subió y luego bajó. Un mini pico ahí, pero es una resistencia. Bien. Para que sean resistencias no necesita el precio ser tan marcado como se ve aquí. Que el precio aquí sube y aquí baja. Y aquí se ve claramente que se nos creó una montaña acá arriba, ¿no? Ya sabemos que es una resistencia. Muy bien. Eso era todo sobre cómo trazar soportes y resistencias. Espero que haya quedado claro.
De igual manera, si no logran entenderlo bien con estos videos que están viendo en este curso, yo les recomiendo ampliamente, busquen en videos de YouTube cómo trazar soportes y resistencias. Muy bien. A mí ningún maestro y de ningún curso yo aprendí a trazar soportes y resistencias. Bien, simplemente viendo videos de YouTube, fue la manera en como yo aprendí. Normalmente a los maestros que yo tuve, ellos ya te pedían de requisito que ya supieras lo básico, lo fundamental. Ellos iban directo al grano, te enseñaban la estrategia sin andarte explicando lo básico. Eso tú ya lo tenías que saber. Bien, pero aquí yo sí te voy a explicar lo básico, lo mejor posible. Y si no lo entendiste, te recomiendo ampliamente que busques en YouTube cómo trazar soportes y resistencias. Y también busques en Google Imágenes ejemplos de soportes y resistencias. Bien, eso es en caso de que este video no te haya quedado claro.